Estudiemos juntos el Sermón del Monte. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del capítulo 5 de Mateo. Como ustedes recordarán, el capítulo 5 de Mateo empieza a mostrarnos lo que va a ser la ley de Cristo. Vimos la comparación con Moisés en la clase anterior y hoy lo que tenemos que repasar, por así decirlo, antes de entrar al texto como tal, es recordar que la ley de Cristo, la que está contenida en el Sermón del Monte, es específica para los discípulos. No es para la gente que no siga al Señor, es para aquellos que han decidido seguirlo. El Sermón del Monte es algo que nosotros no vamos a poder cumplir con nuestras propias fuerzas, sino que vamos a depender del Señor para lograrlo. Es algo que no lo podemos hacer con nuestro propio esfuerzo. Va a ser imposible hacerlo de esa manera. Tiene que ser en las fuerzas y en el poder del Señor. Tercer punto que vimos acerca del Sermón del Monte es que este Sermón del Monte muestra o implica una obediencia al Señor, una forma de conducirte hasta que el Señor establezca su reino. Y por último, que acá estamos mostrando, o Jesús va a mostrar, en cierto sentido, la forma justa en la que el discípulo debe vivir. Esa es la idea con el Sermón del Monte en general. Ahora, dentro de esa idea general, nos encontramos hoy en lo que se conoce como las bienaventuranzas, que es el principio del Sermón del Monte. ¿Qué es lo que hemos dicho acerca de las bienaventuranzas y que tenemos que tener presente esta mañana? Es que las bienaventuranzas nos van a mostrar la naturaleza del discípulo y cuál es el motivo de su gozo. Vuelvo a repetirlo, la naturaleza del discípulo y cuál es el motivo de su gozo. Y una de las cosas que vamos a tratar de aplicar siempre que vemos las bienaventuranzas es que vamos a vernos reflejados en cada una de ellas, pero también vamos a anhelar crecer en esas áreas. ¿A qué me refiero? Lo vamos a ir viendo en los versículos que vamos avanzando o que vamos a avanzar el día de hoy. Así que lo que vamos a hacer, entrando ahora sí a Mateo capítulo 5, es repasar desde el versículo 1 en adelante para luego comenzar a profundizar en las bienaventuranzas que no vimos el día de ayer. Así que acompáñenme por favor a Mateo capítulo 5 y veamos qué es lo que Mateo nos cuenta acerca del Sermón del Monte. Versículo 1. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bueno, entramos a la tercera bienaventuranza. Ya vimos las dos primeras la clase anterior y el día de hoy vamos a arrancar con la tercera. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Primero tenemos que destacar que el discípulo, aquella persona que pertenece al reino de los cielos, es manso. Otras traducciones podrían ponerlo como humilde. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Esta característica del discípulo tiene que ser una característica obviamente nuestra si hemos decidido seguir a Jesús. Pero ¿a qué se está refiriendo Jesús con manso o humilde? Primero, que es un reflejo de él, porque Jesús en el mismo libro de Mateo va a decir más adelante: imítenme a mí, va a decir Jesús, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué significa ser manso? Manso no significa ser menso, no significa en buena cuenta que la gente te pueda agarrar de tonto. Manso significa alguien que tiene poder, pero que lo tiene bajo control. Manso es alguien que tiene poder, pero lo tiene bajo control. Por eso les digo, cuando nosotros vemos las bienaventuranzas, vemos las características del discípulo, pero el discípulo perfecto por excelencia, ¿quién es? Jesús mismo. Por lo tanto, en Jesús, ¿vemos a alguien débil? No vemos a alguien débil. Alguien que tiene mucho poder, alguien que es Dios hecho hombre, pero que tiene el poder bajo control. Y esto es algo que nosotros como discípulos deberíamos tener. Dominio propio se podría llamar de otra manera. Así que una de las características nuestras como discípulos es tener poder bajo control. Eso significa que cuando alguien, en cierto sentido, prueba mi paciencia, yo voy a mantener la calma, yo voy a ser manso. Y acá tendríamos que preguntarnos para iniciar esta mañana, ¿cómo nos va con eso? ¿Somos considerados por los que nos rodean personas que tienen mansedumbre? ¿Personas que son humildes?
La humildad también habla acerca de alguien que realmente reconoce su lugar, alguien que no tiene una expectativa o una visión más alta de la que realmente es. Por lo tanto, ser humilde es reconocer quién realmente eres delante de Dios y delante de los demás. Por lo tanto, un discípulo tiene esas características. Podríamos decir que Jesús mostró su mansedumbre cuando fue juzgado por los líderes religiosos antes de su crucifixión. Jesús podría haber tronado los dedos o simplemente pensarlo y eliminarlos por completo, porque lo estaban juzgando injustamente. Cuando nosotros estudiemos en el libro de Mateo el juicio de Jesús, es un juicio que sucede de una manera injusta. Pero Jesús mantiene la calma, mantiene en cierto sentido el dominio propio en su vida. Él se mantiene manso y humilde ante esa situación. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en Mateo capítulo 26. Lo quiero poner en pantalla, un versículo que deja muy claro la mansedumbre de Jesús. Miren lo que Jesús muestra aquí. Pero Jesús guardó silencio, entonces el sumo sacerdote le dijo: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Remarco que Jesús guardó silencio. O sea, Jesús pudo haber respondido airosamente, Jesús pudo haber respondido soberbiamente, pero no lo hizo. Jesús mantuvo la calma, porque él como cordero fue llevado al matadero y no abrió la boca. Jesús mantuvo la calma. Pero Jesús también mostró humildad en el sentido de que él realmente tenía una idea exacta de quién era él. Y esa es la misma actitud que nosotros deberíamos tener. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Un pasaje que me encanta es Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, el apóstol Pedro, hablándole a cristianos que están dispersos por distintas regiones por causa de la persecución, les dice lo siguiente: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. La persona humilde, la persona mansa, no es autosuficiente. Se humilla delante del Señor, se somete a Él. Esa es una actitud de humildad, esa es una actitud de mansedumbre. Dominio propio, control, aunque tenga poder, y esa es la actitud que nosotros deberíamos tener. Por lo tanto, debería ser una práctica diaria de nosotros como discípulos, humillarnos delante de Dios y pedirle a Él dirección, pedirle a Él control, fortaleza, sabiduría, dominio propio, porque un discípulo es manso y humilde de corazón también, porque imita a su Señor, porque somos imitadores de Él. Así que bienaventurados los mansos, los humildes, porque ellos heredarán la tierra. El discípulo por naturaleza es manso, el discípulo por naturaleza es humilde, y tenemos que crecer en eso. Pero ahora hay un motivo de dicha, hay un motivo de gozo. Recordemos que las bienaventuranzas o la palabra bienaventuranza es oh cuán dichoso, oh cuán feliz, oh cuán alegre. Pero una alegría, una felicidad, una dicha que va más allá de la dicha común del ser humano, sino es una dicha por ahora formar parte del reino de Dios, por ahora experimentar por adelantado en cierto sentido en nuestras vidas interiores el reino de Dios. ¿Y por qué somos dichosos? ¿Por qué somos felices? Porque nosotros heredaremos la tierra. Acá hay un principio bien importante que muchas veces para las personas que recién están conociendo al Señor y ya tienen caminando cierto tiempo con Él, les parece extraño. Pero es la siguiente: nosotros vamos a pasar la eternidad en la tierra, no en el cielo. Cuando el Señor dice que nosotros vamos a heredar la tierra, aquellos que hemos creído en Él, está diciendo que nuestra eternidad no es que la vamos a pasar en el cielo, sino que la vamos a pasar en la tierra. Y eso es algo que generalmente las personas o que recién están empezando a caminar con el Señor, o personas que quizás conocen algo el cristianismo pero de lejos, piensan que la idea cristiana es que nosotros vamos a pasar la eternidad en los cielos o en el cielo. Y es todo lo contrario a la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica nos muestra que en un futuro nosotros vamos a heredar la tierra. Nosotros vamos a estar con el Señor en la tierra. Si nosotros nos vamos hasta el libro de Apocalipsis y vemos los últimos capítulos, capítulos 21, 22, vamos a ver que va a descender una ciudad que se va a llamar la Nueva Jerusalén y nosotros vamos a vivir en esa ciudad. Por lo tanto, una promesa que tenemos nosotros como discípulos y por los cuales debemos sentirnos dichosos es que nosotros vamos a heredar la tierra. Y acá, en cierto sentido, hay un lenguaje que nos habla
desde el tiempo de Génesis. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el Señor quiso para la humanidad desde el comienzo fue que ellos heredaran la tierra. Y eso lo podemos ver en el jardín del Edén. El propósito del corazón de Dios era que la humanidad experimentara una comunión directa con Él y se multiplicara y reprodujera en la tierra. No era la voluntad de Dios expulsarlos del jardín del Edén. El ser humano falló y perdió ese beneficio. Pero luego siempre Dios empezó a levantar libertadores, salvadores, para traerlos nuevamente a la tierra prometida. Y ese siempre fue el pensamiento y el corazón de Dios y sobre todo de Abraham, de Isaac, de Jacob y de la nación de Israel, llegar a la tierra prometida. Pero sus salvadores, sus libertadores humanos, únicamente siempre fallaban. Por lo tanto, desde el comienzo Dios prometió un libertador que no iba a fallar, un libertador, un salvador que no iba a equivocarse. Ese es Jesús. Y Él es el único que nos va a dar esa tierra, la tierra prometida, por herencia. Así que nosotros vamos a ser los herederos, gracias a Jesús, de la tierra prometida que Dios destinó para la humanidad desde el comienzo. Así que tenemos que sentirnos dichosos. Vamos a heredar la tierra prometida. Esa tierra que fue el corazón de Dios darnos siempre desde el comienzo, por fin nosotros lo vamos a heredar. Así que en cierto sentido las bienaventuranzas nos muestran un reflejo de quiénes deberíamos ser como discípulos, pero también apunta a un futuro que nos llena de dicha por las promesas que tenemos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios va a ser nuestro. Es más, el reino de Dios es nuestro, porque ahora Jesús es nuestro rey. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Toda lágrima va a ser borrada de nuestros ojos. Toda tristeza va a ser borrada. Vamos a vivir en un reino de paz, de alegría, de gozo. Bienaventurados los mansos, los humildes, porque ellos heredarán la tierra. A nosotros se nos va a dar esa tierra por herencia. Nosotros somos los herederos del Señor. Y eso es un motivo de dicha, de gozo para nuestra vida. Así que alegrémonos por eso. Pero ahora pasemos a la segunda, o a la, en cierto sentido, tercera bienaventuranza, pero la segunda del día de hoy. Déjenme poner en pantalla las bienaventuranzas y pongamos la que está en el versículo número 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí Jesús nos está mostrando que el discípulo, en su naturaleza, es alguien que tiene hambre y sed de justicia. Y la idea es alguien que se está muriendo de hambre, es alguien que se está muriendo de sed, es alguien que está completamente sediento y completamente hambriento. Pero sediento y hambriento ¿de qué? Sediento y hambriento de justicia. ¿Por qué tiene esa hambre de justicia? Primero, porque quiere vivir una vida justa. Tiene hambre y sed de justicia porque desea vivir justamente, como a Dios le agrada. Pero no solamente eso, sino también desea de todo corazón que el mundo vive en justicia, que el mundo sea un lugar justo y que su prójimo, en cierto sentido, practique la justicia también. No solo eso, sino también es un anhelo fuertísimo de que el impío, vamos a ponerlo así, la persona injusta, sea juzgada. Ese es el anhelo y el corazón de un discípulo. Que el Señor juzgue rectamente a la humanidad, que el Señor establezca su reino de justicia, que por fin haya justicia, no solo en mi vida práctica, sino en este mundo. Y acá tendríamos que hacernos nuevamente una pregunta. ¿Cómo estamos con eso? ¿Realmente hay en nuestra vida ese anhelo de vivir justamente, ese anhelo de que este mundo tenga justicia? Generalmente, por culpa de las corrientes de este mundo, en las redes sociales, en la televisión, en los diarios, en nuestro entorno, nuestros pensamientos nunca están en eso, siempre están distraídos con distintas cosas. Bueno, yo creo que debemos empezar a orar para que realmente en el anhelo de nuestro corazón sea que se establezca justicia. Podríamos decir lo siguiente hoy día como un día especial en cierto sentido, sobre todo para nuestros hermanos venezolanos. Nuestros hermanos venezolanos podríamos decir que de una manera quizás no espiritual, porque no todos los venezolanos son discípulos de Jesús, ellos anhelan de todo corazón que en su país haya justicia. Porque es el sentimiento de la mayoría de venezolanos el día de hoy de que en su país no se vive la justicia, no se practica justicia. Obviamente estamos hablando en un plano quizás carnal, por así decirlo, porque la mayoría no es cristiano. Pero
ante la injusticia, el ser humano tiene un deseo de justicia en su corazón, pero que el discípulo lo debería tener a mayor grado. Nosotros deberíamos tener a mayor grado y a mayor intensidad ese deseo de justicia. Quizás para una persona que no conoce al Señor, desea que su país tenga un gobierno justo, pero nosotros vamos más allá. Nosotros deseamos que en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro barrio, se establezca la justicia hasta en el más mínimo detalle. La persona que no conoce a Cristo realmente se preocupa por la justicia en mayor escala, ¿no? Pero en su día a día, en su vida privada, en su trabajo, en su casa, en su barrio, la justicia en menor grado no tiene como mucha importancia. Si nos damos cuenta, en nuestro día a día podemos comportarnos de maneras muy injustas y no anhelar la justicia, sino salirnos con la nuestra un montón de veces. Así piensa generalmente el mundo. El discípulo no debería pensar así. El discípulo debería anhelar tener una vida justa, que los demás sepan que es una persona justa porque refleja a Cristo, pero también anhela que el mundo por fin practique la justicia como tal. Y una de las cosas que el Señor dice es lo siguiente: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que son mis discípulos, porque ellos serán saciados. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Muchachos, siéntanse dichosos, siéntanse llenos de alegría y de gozo, porque va a llegar el día cuando yo vuelva y por fin se establezca mi reino de justicia. Por fin va a suceder eso. En verdad deberíamos tener hambre y sed de justicia, y es más, podríamos atarlo con la bienaventuranza de bienaventurados los que lloran, porque cuando vemos la injusticia en este mundo, nosotros lloramos, porque tenemos hambre y sed de justicia. Si se dan cuenta, están como entrelazadas la una con la otra. Pero Jesús dice, siéntanse dichosos, porque aunque en este mundo no se practique, no se viva realmente de una manera justa, va a llegar el día en que ustedes van a ser saciados. Esa sed que tienen por justicia, esa hambre que tienen por justicia, por fin va a ser saciada completamente, cuando yo venga en mi reino y establezca la justicia. Podríamos agregar entonces, si tú estás pasando por alguna injusticia en tu vida, y tú como discípulo de Cristo dices, el mundo está cada vez peor, la gente cada vez se comporta de maneras más injustas, no solamente hacia mí, sino hacia los demás, y tienes ese deseo, esa hambre y sed de justicia, Jesús te anima el día de hoy y te dice, va a llegar el día en que la justicia por fin se va a establecer. El impío, el injusto, va a ser juzgado, porque tuvo tiempo para arrepentirse y creer en mí y no lo hizo. Pero además, va a haber un tiempo, cuando yo reine acá en la tierra, donde por fin se va a acabar la injusticia y se va a establecer la justicia perdurable, diría el Señor, delante de nosotros. Y ese es un motivo de dicha para nosotros. Y eso es algo en cierto sentido que vemos en los profetas cuando nos anuncian la venida del Mesías. Cuando el Mesías se establezca en su reino aquí en la tierra, el reino que va a establecer Él es un reino de justicia. Y eso en cierto sentido, aunque hay un montón de pasajes que lo muestran, nosotros lo podemos ver en Isaías capítulo 9, en una profecía del Mesías que habla de su humanidad también, pero que habla de su reinado de justicia. Miren lo que Isaías 9, 6 y 7 nos dice. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrá límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará ¿en qué? En la justicia y en el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Por lo tanto, nosotros como discípulos deberíamos sentirnos dichosos porque va a llegar el día donde este mundo va a ser justo por fin. Este mundo es injusto, pero ahora lo que tendríamos que buscar aplicar nosotros es nosotros no ser parte de esa injusticia en este mundo. Por lo tanto, debemos que preguntarnos, ¿cómo está mi hambre y sed de justicia el día de hoy? ¿Realmente es algo en lo que pienso? ¿Realmente me estoy muriendo de hambre y me estoy muriendo de sed por justicia? No solamente por los que me rodean, sino también por la mía propia. ¿A qué me refiero? ¿Realmente anhelo crecer en justicia? ¿Es mi deseo ser cada vez más como Jesús? Eso es parte de ser alguien que tiene hambre y sed de justicia. Me doy cuenta en mi propia vida que no soy muy justo que digamos.
Por lo tanto, mi anhelo y mi oración es, Señor, ayúdame a crecer en esto. Yo realmente quiero anhelar ser más justo cada día, practicar la justicia. No solo que los demás lo hagan, sino principalmente y primeramente yo. Y eso es algo que debería haber en nuestra vida. Aquí tenemos que evaluar cómo está esa característica en nosotros como discípulos. ¿Somos personas que tienen hambre y sed de justicia? ¿Somos personas misericordiosas? ¿Somos personas compasivas? ¿Somos personas que tienen mansedumbre y humildad? ¿O no lo somos? Como les he dicho, un discípulo, aunque sea en poca medida, tiene que tener estas características. Si no tiene absolutamente ninguna de ellas, lo más probable es que no sea un discípulo verdadero. Porque un discípulo verdadero es alguien que en mayor o en menor medida es pobre en espíritu, es alguien que llora por el pecado, es alguien que es manso o humilde y es alguien que tiene hambre y sed de justicia. Por eso tenemos que evaluarnos a nosotros mismos con respecto a estas áreas. Pero sentirnos dichosos en medio de ellas porque tenemos ciertas promesas que el Señor nos está dando en estas bienaventuranzas. Porque la bienaventuranza, esa dicha, nace por las promesas que tenemos de parte de Dios. Así que es importante analizar todo esto esta mañana en nuestra vida para ponerlo en práctica y ser más como Cristo el día de hoy y el día de mañana. Esa es la idea. Pasemos a una tercera bienaventuranza esta mañana. Uy, no. ¡Qué rápido pasó el tiempo! Me quedé en 2 bienaventuranzas nada más y ya van pasando 21 minutos. ¡Wow! El tiempo voló. Yo quería avanzar 3 y pensé que bueno, todavía estaríamos por 15 minutos, 11 minutos y no llevamos 21 minutos de devocional y creo que lo vamos a dejar entonces ahí para la siguiente clase seguir avanzando con las demás bienaventuranzas. Hagamos un repaso entonces, ya que el tiempo voló. Como les dije, las bienaventuranzas y sobre todo en general el Sermón del Monte en su totalidad es un sermón que nos habla de qué es lo que el Señor desea para nosotros, cuál es su ley. Los cristianos tenemos una ley, la ley de Cristo. No es la ley de Moisés. La ley de Moisés fue abolida en Cristo. Ahora hemos entrado a un nuevo pacto y tenemos una nueva ley. Y lo primero que Jesús nos muestra en esta nueva ley es primero el gozo que tenemos nosotros los que estamos bajo su ley. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos gozo? Porque tenemos un montón de promesas que hemos visto en las primeras bienaventuranzas, en estas 2 clases que hemos tenido del Sermón del Monte. Pero adicional también nos está mostrando, miren, ustedes son bienaventurados, pero cuando hablo de ustedes, les doy características de su naturaleza. ¿Bienaventurados mis discípulos? No, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Bienaventurado el que me sigue? No, bienaventurado el que llora. ¿Bienaventurado Horacio que ha creído en mí? No, bienaventurado el manso. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Por lo tanto, hagamos una radiografía esta mañana, porque en las bienaventuranzas tenemos que encontrarnos nosotros ahí. Sentirnos dichosos por un lado, pero examinarnos a nosotros mismos si tenemos esas características como discípulos. Porque si tenemos esas características como discípulos y si buscamos crecer en ellas, cada día nos vamos a parecer más a Jesús. Y esa es la idea de esta primera sección en el Sermón del Monte. Sentir gozo, pero también sentir un reto. Gozo por las promesas y un reto porque yo quiero ser más como Cristo. Quiero ser más manso, quiero tener más hambre y sed de justicia, quiero ser más compasivo, quiero ser cada vez más pobre en espíritu, quiero llorar más por mi pecado, etcétera, etcétera. Así que espero que este tiempo haya sido de edificación para ustedes. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, por favor, háganmelas saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.